Pues nada, mucho gusto. Desde luego, muchas gracias a la organización. Para nosotros es un placer participar en estos foros en los que, bueno, pues de alguna manera compartimos visiones entre los diferentes agentes del sistema, empresas, centros tecnológicos, universidades y diferentes preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en materia de seguridad, desde un punto de vista global, bueno, pues en Deusto diría que podemos tener una cierta trayectoria, sin considerarnos, bueno, grandes expertos tampoco, pero sí es cierto que llevamos pues desde el año diciembre del 99 haciendo proyectos de I+D en ciberseguridad de la mano de prácticamente todo el quién es quién, fabricantes, integradores, grandes telcos, grandes grupos industriales, con lo cual, pues ciertas experiencias pues podemos compartir con todos ustedes. Permítanme que les tutee con todos vosotros. Luego tuvimos una experiencia, lo cuento simplemente por contextualizar un poco, una cierta experiencia que creo que es bueno, pues interesante señalar, que fue nuestro máster universitario en seguridad de la información durante 11 años y del que salieron pues cerca de 300 profesionales y a la postre profesionales de la ciberseguridad en todo el estado. Con lo cual, bueno, pues algo de conocimiento desde ese punto de vista tenemos. Y además de ese conocimiento surgió un grupo de investigación que está reconocido por el sistema científico vasco como grupo de investigaciones de excelencia, con más de 270 artículos científicos en materia de inteligencia artificial y alrededor de un 70% de ello en seguridad, inteligencia artificial aplicada a seguridad. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma tenemos un cierto contexto que compartir entre todos, sabiendo que en particular País Vasco es un escenario muy nutrido de agentes de seguridad, empresas, grandes referentes, fabricantes fabulosos que sirven en todo el mundo, con ese clúster de asociación de empresas de ciberseguridad CIBASC, del que somos partícipes también y que desde luego es un lujo como territorio contar con ello. Y desde luego también con la preocupación social que tenemos por esta materia, que es una materia que nunca termina. Y preocupación social, como digo, que de alguna forma se sustancia en múltiples iniciativas, de entre las cuales pues probablemente una iniciativa privilegiada puede ser el BASC Cyber Security Center, que de alguna forma viene precisamente a eso, a aportar soluciones, preocupaciones, soluciones de ciberseguridad a todo el ecosistema empresarial y otros proyectos en esta línea. Entonces, bueno, de alguna forma, sabiendo que hay grandes empresas, como comentaba nuestro ponente compañero anterior, con grandes productos para especiales nichos, malware, tráfico de red, arquitecturas, gestión de la ciberseguridad, consultorías, distintos productos de cifrado, etcétera. La visión por parte de la universidad quiere, de alguna forma, creo que es bueno que se mantenga en un escenario, en un plano de puesta en valor de todo el ecosistema, ¿vale? De manera que nuestra recomendación es contar con el ecosistema y sobre todo concienciar desde el punto de vista de que esto de la seguridad lo venimos vendiendo, iba a decir, bueno, vendiendo durante mucho tiempo. Sabemos que a lo largo del tiempo se producen altibajos y de alguna forma, bueno, pues somos muy conscientes y en la universidad hacemos un ejercicio expreso de registrar los casos más impactantes o más con más estropicios, y, bueno, y los más pequeños también, para de alguna forma medir. Con lo cual tenemos un muy buen registro de casos y lo que de alguna forma planteamos pues en la sesión de hoy es bueno, pues un cierto desbroce de cómo está la situación. Más o menos, esa es un poco la idea. En general en la sociedad tenemos la sensación de que la situación es la del cuento de los tres cerditos. ¿Quién teme al lobo feroz?
¿quién teme al lobo feroz? Y en principio, bueno, pues tenemos una cierta sensación de que el mundo cada vez sentimos una mayor concienciación por la seguridad, pero todavía está muy, muy lejos. Un agente muy importante del ecosistema empresarial nos decía hace una semana que habían hecho una campaña de phishing en sus empleados con unos resultados wow, que indican que hay que trabajar muchísimo, tanto en lo tecnológico, ojo, porque era una campaña de phishing que superó un montón de filtros tecnológicos, como sobre todo en el fortalecimiento del eslabón más débil de la cadena de la seguridad, que no deja de ser la persona, el ser humano, y con su concienciación y formación, porque incluso estando concienciado, por ejemplo, esa campaña de phishing de la que hablo, estaba muy bien hecha, con lo cual incluso usuarios concienciados hicieron clic. De manera que, bueno, nos gusta pensar que ya vamos evolucionando un poco desde el cuento de los tres cerditos, pero sí que es cierto que en general usamos estas imágenes, niños jugando en la verde campiña, sin que nada haga presagiar el advenimiento del monstruo. Y lo que ocurre es que pues, los que trabajamos en todo esto, bueno, pues somos muy conscientes de por dónde van los tiros, ¿no? Y aquí ese registro que venimos haciendo más o menos, bueno, de los últimos 23 años y pico, en materia de seguridad, nos lleva a que la actualidad, esta misma semana, el lunes, nos desayunábamos los cereales con esta noticia de cómo, bueno, pues efectivamente un caso muy grave de un ransomware capaz de paralizar una gran empresa, pues produjo que esa empresa en cuestión, pues sin entrar en denominaciones, produjo que paralizó básicamente la actividad, con el impacto de tener que despedir temporalmente a más de 600 personas. Y desde luego, ratificado por, pues en este caso, la Audiencia Nacional, que dice, pues, ¿qué vas a hacer? Es que no tienes, has pasado de la noche a la mañana a no tener empresa. Entonces, todo esto, bueno, pues nos da, de alguna forma, un indicador abstracto, cualitativo, de cómo está la actualidad. Si nos vamos a estas semanas, hace 15 días aproximadamente, compartíamos una sesión similar a la de hoy, presencial, con los responsables de ciberseguridad de BBVA, y nos hablaban de que ellos, en este caso tenemos una cita de 9 de mayo de Cuchabank, pero bueno, en este caso hablábamos con los amigos de BBVA, nos hablaban de cómo ellos tienen una acción estratégica continua de comunicación masiva, directa a los clientes, indicando desde que arrancas la aplicación que prácticamente cualquier movimiento que hagas puede ser susceptible de tener un fraude detrás, y que tienes que estar muy, muy consciente en prácticamente todas las operaciones que estás haciendo. Se estima, aquí Cuchabank hablaba de que había enviado 43 millones de mensajes en el primer trimestre de este año, implicando con ello un 90% de incremento en el envío de alertas a los clientes de banca. 90% es prácticamente duplicar con respecto al año pasado, porque cada vez nos estamos dando cuenta de que el mal es mucho más civilino y consigue su deseo subversivo, su deseo fraudulento de engañar al usuario para que haga clic. Y estamos a un clic de distancia de un desastre. Los usuarios de cualquier cosa de lo digital, que en definitiva pues es... no vamos a descubrir nada hablando sobre el impacto de lo digital, porque prácticamente toda la realidad es digital. Hablaba nuestro compañero anterior precisamente de una de las joyas de la corona, por llamarlo de alguna manera, entre muchísimas comillas, que más está proliferando, como es la suplantación del CEO. La suplantación de esa persona que tiene una cierta capacidad de mover dinero, básicamente, en una organización. Aquí en Deusto hemos tenido unos cuantos casos de antiguos alumnos, directivos de empresas, distintos perfiles, en colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y de intentar arreglarles o por lo menos hacer el análisis forense de qué pasó en aquel caso en el que
alguien hizo un fraude de este tipo, de suplantación del administrador de una compañía, del director financiero, de un responsable con capacidad administrativa de lo económico. Luego, bueno, pues esto es de abril, de finales de abril. Parece que el usuario, digamos que el caso anterior, la suplantación del CEO, normalmente va dirigida a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, que es de alguna forma, lamentablemente, una cierta pera en dulce para los ciberdelincuentes. Una pera en dulce lo digo porque tiene un poco más de infraestructura, un poco más de defensa que un individuo particular en su domicilio, pero a cambio tiene muchos más recursos económicos que violar. Con lo cual, la pyme es el objetivo por antonomasia del ciberdelito, del cibercrimen. Pero el usuario particular también. Lo que ocurre que, bueno, pues en general con estafas más convencionales, estafas como las de siempre, pero que se apoyan en las tecnologías, en el móvil, en ese mensaje, en ese SMS con un link muy concreto, con el objetivo de que la persona que recibe en un momento dado una estafa, incluso telefónica, no piense y actúe rápidamente en base al miedo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vemos cómo cada vez más los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen su propio ejercicio de concienciación también pues, a la ciudadanía, a las empresas, a través de las distintas agencias también, como puede ser el INCIBE, como puede ser el Centro Vasco, etcétera, de concienciar del problema, ¿no? Entidades públicas de todo tipo. Solemos decir que esto va por rachas, pero wow, qué rachas estamos teniendo últimamente, ¿no? Con lo cual, la pregunta no es el si se va a producir algo grave en nuestra organización, sino el cuándo. Y para ese cuándo, pues lo que hay que hacer es básicamente estar preparados para el cuándo. Y ese estar preparados en general es concienciarse la dirección. No puede ser un departamento muy concreto porque no va a tener capacidad de movilizar esa parte necesaria del presupuesto. Tiene que ser la dirección. Y básicamente tampoco creemos que tiene un gran sentido, sobre todo para el tejido de la pequeña y mediana empresa. Las grandes sí que tienen sus propias posibilidades. No tiene sentido para la pyme el desarrollar sus propias capacidades de ciberseguridad, con lo cual aquí la recomendación es contar con los mejores. Si hablamos en clave de Euskadi, tenemos un ecosistema que por H o por B pues ha tenido grandísimos referentes y ahora mismo encuentra pues un montón de opción de proveedores de muchísima calidad. El ecosistema de ciberseguridad en el País Vasco es un referente en Europa. Con lo cual, bueno, pues hacernos buenos compañeros de viaje y dedicar una parte prudente, evitando la negligencia, ojo, que de eso voy a hablar a continuación, en la gestión de nuestra infraestructura tecnológica, pues es el camino que creemos que hay que seguir, ¿no? Hacer los deberes, ponerle un presupuesto y acompañarte de un compañero de viaje, proveedor, en este caso, razonable. Con eso se para el 90% del mal. No se para el otro 10, pero el otro 10 en general no se va a parar. Bueno, algún otro caso, quizá algún otro caso tangibilizando el riesgo que tenemos. No solamente estamos hablando de robar información, robar un movimiento económico, no solo estamos hablando de cosas digitales más intangibles, sino estamos hablando también de componentes físicos. Entonces, bueno, pues también tenemos todo el discurso de el riesgo en que están las infraestructuras críticas. Hace ya años, luego tengo una cierta cita que me gusta conservar porque en su momento fue emblemática, el responsable de tecnología de Red Eléctrica Española hablaba de que sufrían del orden de cientos, cuando aquello ya hace unos cuantos años, de millones de ataques de negación de servicio a subestaciones eléctricas, con el objetivo de tirarlas abajo, no de robar información, sino de dejar sin electricidad, por ejemplo, el barrio de Cruces, con un hospital dentro del barrio. Entonces, esto es algo que es muy, muy tangible y, desde luego, las infraestructuras críticas, pues, tienen que, bueno, desde luego hacen sus propios planes, es un vector de atención de la ciberseguridad muy importante, ¿no? Luego, por otro lado,
descubren un malware en 60 aplicaciones de Android con millones de descargas. Y de, bueno, que alegremente nos instalamos cositas. De manera que cuando decimos que el eslabón más débil de la cadena es el ser humano, pues además ese ser humano a veces tiene niños que le instalan cosas en el móvil corporativo y esas cosas. Entonces, todo esto es absolutamente absurdo. Tiene un punto kafkiano cuando se mete en la ecuación el concepto de responsabilidad corporativa, ¿no? Pero pasa. Entonces, bueno, pues está bien medir que de vez en cuando pues esto pasa. Hace poco, 11 de abril, teníamos el caso de Alcasec, que, bueno, pues 18 añitos, parece que tiene la bestia, que con unos hitos profesionales, entre comillas, entiéndaseme, pues muy interesantes, por decirlo de alguna forma, como hackear el Consejo General del Poder Judicial o robar datos de más de 500.000 contribuyentes de Hacienda en todo el Estado español, o hacer cosas como suplantar a directivos, funcionarios de entidades públicas del Estado para, con las credenciales de esos usuarios directivos, sustituir las cuentas de banco de funcionarios del Estado, para que las nóminas no fueran al funcionario X, sino que fueran a una cuenta corriente a su nombre. Bueno, esto es un caso como muy paradigmático que viene a redundar en un mensaje que los que hemos trabajado en seguridad algún tiempo venimos diciendo por lo menos los últimos 20 años, que es muy fácil hacer daño sabiendo muy poco. No hay que ser un gran experto para manejar herramientas absolutamente poderosas que se pueden encontrar en el mercado subversivo del hacking. Hace unos años un ciudadano de Balmaseda fue denunciado por un juez de la Audiencia Nacional, antiguo alumno de Deusto también, por infectar 13 millones de ordenadores en todo el mundo. Sin grandes conocimientos de ingeniería. Entonces, con esto hay que contar también. El software maligno es muy, muy sofisticado y además hay un fenómeno, y es que un fenómeno muy especial, muy humano, que es que los malos, los hackers malos de la película, se caracterizan porque colaboran entre ellos extraordinariamente bien para hacer el mal. Son capaces de compartir código para superar soluciones de seguridad, para aprovechar vulnerabilidades, colaboran muchísimo, colaboran mucho más que los buenos. Con lo cual aquí tenemos también un cierto ejercicio de aprendizaje, de ponernos las pilas como sociedad, todos los agentes. Por eso en la universidad tenemos muy claro que la solución es parte de todos, porque la colaboración tiene que ser el ejercicio que nos lleve a multiplicar nuestros resultados defensivos ante los problemas de ciberseguridad, como lo hacen los malos. El bueno siempre va a estar por detrás, porque el malo es el que tiene la iniciativa ilícita, pero la cuestión está en no estar muy por detrás. Si los hackers malos son capaces de colaborar muchísimo, los hackers buenos tienen que ser capaces de colaborar por lo menos lo mismo, y las instituciones también. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, universidades, empresas, etcétera, también. Estamos hablando, por ejemplo, pues eso, parálisis de cosas como un hospital. En este caso, esto es de enero de 2023, un ciberataque obliga a deshabilitar las páginas web de 107 ayuntamientos vizcaínos. Bueno, y además constándonos que las cosas se hacen muy bien. No sé qué tal estarán los ayuntamientos guipuzcoanos o alaveses, pero le puede pasar a cualquiera y el impacto es, como digo, bastante masivo. Luego, además, bueno, pues efectivamente todo apunta a que la tecnología viene a facilitar las cosas a todo el mundo, pero a los malos también. Y entonces aquí parece que nos hemos encontrado con una novedad como muy rupturista, muy radical, que es el omnipresente ChatGPT. Ya no se puede no se puede hablar sin mencionarlo un poquito, aunque sea, que es capaz de construirte mensajes de phishing, mensajes de spam, de phishing, de spear phishing, de phishing ultra dirigido con lanza contra el directivo, absolutamente personalizados con información de contexto dirigida a darle tanta información contextual a la persona sobre su propia realidad que se vuelve, francamente, muy, muy difícil no hacer clic en el link.
Y ojo, porque como mencionaba, desde el punto de vista administrativo, desde la entrada eh, del Decreto General de Protección de Datos en julio de 2015, aparece la palabra clave de la negligencia profesional. Entonces, esta referencia en concreto de cómo el Banco Central Europeo sanciona a un banco X, esto le puede pasar a cualquiera, con 3 millones de euros de multa por no notificar a los demás un ciberataque en las 2 horas reglamentarias, es un muy buen ejemplo de eso, de que la seguridad no es un problema tuyo, la seguridad es un problema de todos. Con lo cual, cuando un grupo organizado encuentra una vulnerabilidad contra un banco, o contra cualquier cosa, contra una fábrica, contra una universidad, contra lo que sea, hay una responsabilidad social en notificar cómo se ha producido esa vulnerabilidad, porque es posible que sea un zero day, una vulnerabilidad de día cero, no documentada todavía por los hackers éticos, por las empresas de seguridad o las instituciones, de manera que mientras no esté documentado, la vulnerabilidad, el gusano que explota esa vulnerabilidad o el grupo organizado mafioso que explota esa vulnerabilidad sigue teniendo campo libre. Con lo cual, la seguridad no es un problema individual, es un problema social. Y individualmente tenemos que responder con responsabilidad social, comunicando. Muy a menudo aparece ese miedo de pérdida reputacional en las organizaciones y demás, pero bueno, todo esto se puede superar. Hay que comunicar los incidentes. Entonces, bueno, no quiero insistir. La pregunta no es el si nos van a hackear gravemente, sino el cuándo. Y cuando eso se produzca, tenemos que tener planes de contingencia definidos por profesionales, analizando nuestros activos clave con un análisis de riesgo, de probabilidad, de impacto, etcétera, etcétera, que haga que el cuándo sea la recuperación del cuándo sea lo más feliz posible. Es decir, bueno, pues nos hemos recuperado más o menos rápido. No hemos tenido nuestros discos duros encriptados 4 meses en una universidad o en un hospital o ese tipo de situaciones. Se empieza a comprender todo esto, entonces no todas las noticias son alarmistas, sino que, bueno, las empresas preparan el talonario. Básicamente, ojo, y esto es un ejercicio de aprendizaje propio también. En primera instancia, uno quiere arreglar el mundo, no, con una empresa que haga un software de seguridad muy concreto, con otra que haga no sé qué. Dice, bueno, espérate, aquí esto va también de hacerse buenos compañeros de viaje para la seguridad y la estabilidad de la competitividad empresarial de mi organización, de mi industria, de mi fábrica, de mi lo que sea, y hacerme buenos compañeros de viaje que me den estabilidad por unos costes razonables. No es un coste, es una inversión de futuro en tu imagen. En tu imagen de que a tu empresa no le han hackeado los datos de miles de usuarios y han salido a la venta en una página de la Deep Web. Eso es una inversión en tu estabilidad, en tu sostenibilidad. Y esa es ese es el claim fundamental que quería compartir en esta sesión de hoy, más allá de toda la tecnología que hay debajo y demás, que eso, bueno, pues se escapa a los objetivos de una charla, ¿no? Más cositas. Lo que decía, la pyme y País Vasco en particular, pues 90 y muchos % del empleo del Producto Interior Bruto está basado en pymes. 1 de cada 3 pymes pierde clientes como resultado de un ciberataque, que sepamos. Entonces, como decía, lamentablemente, desde luego, es la pera en dulce, entre comillas, del cibercrimen y tiene que defenderse pues haciéndose buenos compañeros de viaje. BBVA hablaba precisamente de esto, de que las pymes eran el objetivo principal de una gran parte de los ciberataques, porque tienen más dinero que un usuario individual y defensas básicas, defensas no muy sofisticadas, normalmente. Y esto, pues bueno, va mejorando, pero el recorrido de mejora es muy grande todavía. Y como digo, todo es digital, con lo cual un proceso productivo de fabricación de lo que sea, esta es una noticia fantástica, una historia de progreso fantástica, en este caso de leche pascual. Pues es que desde luego te pueden parar una fábrica, te pueden no solo parar una fábrica, sino repercutir en la calidad de tu producto, un producto que es alimenticio, que a lo mejor empieza a tener problemas de otro tipo, de seguridad o de lo que sea, eso puede pasar, ¿no? En este caso, un ciberataque más o menos paralizando 6.000 aerogeneradores.
ciberataque paralizando 14 plantas de Toyota. Bueno, en la seguridad social el SEPE estuvo hace unos meses, estuvo 3-4 meses paralizado gravemente por otro ciberataque. Se hablaba, Seguridad Social ordena apagar los ordenadores por posibles ciberataques desde cualquier sitio. Aquí digo desde cualquier sitio porque la informática está hecha para que sea imposible de rastrear y de atribuir un ataque informático. Es imposible atribuir un ataque informático. Entonces, cuando se dice, en este caso, por ejemplo, desde Rusia, con más o menos amor, bueno, pues se estima que tal, pero es fisiológicamente imposible, matemáticamente imposible tracear, asignar la responsabilidad de un ataque informático. Eso hay que saberlo también. Lo que sí que es cierto es que pasan cosas y luego se desencadenan ciertos efectos. No se sabe muy bien si es una relación causa-efecto, pero ha pasado después. Entonces, bueno, nadie se pierde en este negocio tampoco. Luego hay sus momentos cómicos circenses, pero claro, esto daña la reputación gravemente, ¿no? Entiendo que esto fue una clave mal gestionada de la página de Instagram del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, pues es que todo eso hay que gestionarlo bien. Adolescente que hackea decenas de Teslas en varios países del mundo de forma remota. Dice, bueno, pues todo esto es como muy tangible, ¿no? Voy más atrás en el tiempo, me quedo con algunos casos emblemáticos más o menos recientes, como este otro del caso Colonial, de un hacker que paralizó 1/3 de todo el movimiento de petróleo, de combustible en Estados Unidos. Paralizó un oleoducto que mueve 1/3 de todo los derivados del petróleo que circulan por Estados Unidos cada día. Pues 1/3 de todo eso paralizado por un ataque hacker. Otro caso emblemático de hacker detenido en un momento en el cual parece ser que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hablaban de que tenía planificado liberar la sosa cáustica que se utiliza para limpiar las aguas en los sistemas de gestión de aguas para el consumo de las personas. Tenía previsto liberar toda la sosa cáustica a la vez. En fin, pelos como escarpias. Todo esto puede pasar. Y de hecho está en la mente del que tenía esto previsto. Intentó subir los niveles de sosa cáustica 100 veces por encima de lo normal en una planta de tratamiento de aguas. Pues bueno, esto intentaba envenenar una ciudad entera. Más casos. ¿Qué pasará cuando un hackeo deje sin luz una ciudad? Porque esto no es que vaya a pasar, esto es que ya ha pasado. Tengo justo el caso desde 2015. Algún otro caso emblemático que supuso un antes y un después y un salto cualitativo de toda la industria fue, por ejemplo, WannaCry, que paralizó medio mundo, y incluyendo decenas de hospitales, en particular en el Reino Unido. Esto es una máquina paralizada por WannaCry con un paciente conectado al otro lado. Una máquina que está midiendo las constantes vitales de un paciente. Aquí arriba a la izquierda se puede observar paciente número 18, Pablo García Bringas, conectado a una máquina que acaba de ser hackeada y que no va a volver a funcionar hasta que no se introduzca un rescate en bitcoins. Rescate que, por otra parte, muy a menudo, incluso aunque se produzca, no lleva a que la máquina se restaure, con lo cual, en general, lo de no hacer tratos con delincuentes es una norma que sigue vigente. Otro caso emblemático de tangibilidad en el hacking fue, invito a todos vosotros a buscar en Google Jeep Cherokee Hack, que explica cómo hackear en este caso un Jeep Cherokee, pero bueno, esto es extensible a otros casos, en directo, como arrancar los limpiaparabrisas, hacer que suene el claxon, parar el motor en marcha, etcétera, etcétera. Y aquí un caso cercano a Deusto, de cómo un pequeño ejercicio comercial de una empresa de ciberseguridad industrial del País Vasco, guipuzcoana, como un primer ejercicio de análisis preliminar en una reunión comercial, un cierto análisis preliminar de la infraestructura, llegó a directamente acceder, hackear
éticamente las compuertas de una presa hidroeléctrica, con posibilidad de abrir compuerta, cerrar compuerta, inundar valle, no inundar valle. O sea, este tipo de infraestructuras, pues lógicamente, aunque muy a menudo exista un claim por parte de las organizaciones que dicen, no estamos conectados a la red, a veces hay conexiones laxas, pero que están y que te llevan a disgustos, como fue este caso, ¿no? Justo aquí tenemos al CEO de la compañía, en este caso, uno de los conocidos de la ciberseguridad en Euskadi y en todo España, que nos contaba aquí en la universidad precisamente pues cómo se produjo aquello, ¿no? Aquí tenemos a la derecha una simulación de una presa hidroeléctrica con la tecnología convencional y tal, cómo estaba configurado aquello para que, bueno, sin aportar una gran seguridad, como pudieron demostrar con sus propias manos, y cómo se podía hacer bien con cierto proceso, cierto equipamiento, cierto proceso, cierto conocimiento, bueno, pues desde luego proporcionado por los especialistas, ¿no? Y esta es un poco la forma de funcionar. Concienciación y presupuesto. Esto es la ciudad de Kiev, que lamentablemente, pues a partir del 2022, pues se pasó a estar muchísimo más de actualidad, pero esto es en 2015, esto no es en el 2022, esto es en 2015. Como podemos ver una ciudad apagada. Bueno, pues esto ya pasó y lo normal es que vuelva a pasar. Con lo cual, pues bienvenidos al mundo real. Desde la foto inicial de los niños bailando al sol, pues más o menos tenemos una cierta sensación de que hay que preocuparse mucho. Algunos datos de Ustenses que tengo frescos en ese objetivo que nos planteábamos hoy de, oye, ¿cómo está algún parámetro de cómo está el malware, la ciberseguridad en el mundo? Bueno, pues algunos casos, como digo, de Ustenses cercanos. Esta es un poco lo que creo que puede ser interesante compartir con ustedes, con vosotros. Esta es mi clase en Deusto, en Ingeniería Informática, en cuarto de Ingeniería Informática, donde doy seguridad, en el segundo semestre de cuarto. Y este chico que está exponiendo es un antiguo alumno nuestro, Xavi Ugarte, que es investigador jefe de análisis de malware de Cisco. Desde luego es un superdotado, es un gigante de la ciberseguridad y, bueno, pues frecuentemente nos cuenta en clase cosas, pues más o menos que puede contar, más o menos innovadoras de cómo está el mundo y demás. Nos hablaba de que Cisco Networks en el mundo, ahora mismo la situación es de que tienen que analizar todos los días entre 1 y 2,5 millones de programas ejecutables. Entonces tienen infraestructura como para preocuparse por esos tamaños de análisis. Tamaños de análisis que lógicamente ya pues, no se hacen con reglas estáticas o a mano, sino que pues, lleva inteligencia artificial por dentro como para varias vidas. En la misma línea nos hablaba que lo que es correo electrónico tienen un objetivo, más o menos un objetivo, un día a día que les lleva a evaluar 300.000 millones de correos electrónicos diarios. Hay que analizar todo eso. Y desde luego nos compartía, dice, no, algunos se nos escapan, desde luego, porque claro, o sea, la dimensión que tiene esto. Pero claro, esa es, de alguna forma, es un indicador que mide la capacidad de los malos para producir variantes de software ejecutable todos los días, malignos, a base de mutaciones automáticas, y correos electrónicos malignos a base de lo mismo, de derivaciones de un determinado correo automáticamente para seguir produciendo el mismo efecto perverso, ¿no? Esto es lo que nos contaba la gente de Cisco. La gente de Gen igual es una empresa menos conocida, pero es la matriz de lo que ha venido siendo Symantec, Norton. Básicamente Gen tiene Symantec. Han pasado ya hace un tiempo de tener integradas marcas de antivirus por más de la mitad de los antivirus del mundo. Más de la mitad del software antivirus del mundo está aglutinado dentro del conglomerado de Gen. Symantec, Norton, LifeLock. Y aquí tenemos Iskander Sánchez,
un antiguo alumno, los dos tienen, pues, son muy especiales. Cuando digo que son gigantes, lo digo adrede, lo digo sabiendo lo que quiero decir. Los dos tienen el premio extraordinario a la mejor tesis de doctorado de Deusto en su año, los dos tienen beca valorada extraordinariamente por el gobierno vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Administraciones fuera de España, artículos hiper reputados, etcétera, etcétera. Y nos contaba Iskander algo que también introducía nuestro compañero en la sesión de hoy, justo el ponente anterior. Nos contaba cómo el nuevo frente de batalla no es tanto la seguridad como la privacidad. Porque en el mundo ya se está generando un mercado importante, y estos lo atestiguan con los productos de estas compañías, de usuarios y de compañías preocupadas no tanto porque me hackeen el ordenador como porque extraigan información sensible de mí, con la que luego normalmente el cibercriminal lo que hace es hacerte chantaje, básicamente. Entonces, en este ejercicio de desplazamiento del frente de batalla a la privacidad, nos comentaba Iskander que las investigaciones que hacen en colaboración con las principales tecnológicas les han llevado a cosas como la que tengo entrecomillada abajo, en determinadas circunstancias ser capaces de prevenir un riesgo tecnológico contra la privacidad de los usuarios, como este que digo, de saber, han sido capaces de llegar a, desde Symantec, en colaboración con Google, han sido capaces de saber todas las búsquedas que ha hecho un usuario que toque 10 líneas de código programadas muy meticulosamente, sabiendo muy bien lo que hace por Iskander. El usuario que toque ahí está arrancando una vulnerabilidad por la cual es posible saber todas las búsquedas que ha hecho en Google en los últimos 10 años. No sé si me explico bien. Todas las búsquedas que has hecho en Google en los últimos 10 años. Pelos como escarpias. Y todo esto gracias a proyectos, a partes, a partidas de investigación en estabilidad de la seguridad muy, muy importantes, desde luego. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejercicio que se ha detectado que era posible y que se ha evitado. Otra empresa americana en la que tenemos otro estudiante nuestro, como es Malwarebytes, nos hablaba un poquito antes, nos daba las felices Navidades en 2021 con el advenimiento en un día de prácticamente 1 millón de malwares, de software maliciosos nuevos, no documentados en las empresas de seguridad, que aparecieron el 24 de diciembre de 2021. Entonces, algunos datos más, un poco en esta línea, son datos un poquito anteriores, pero que nos dicen cómo de automático y de colaborativo es el trabajo que hace el mal. Con lo cual, pues eso, lo dicho, los buenos tenemos que ponernos las pilas muy importantemente en clave de colaboración. Y luego algunos casos emblemáticos que tienen sus años, son de 2015, tuvimos un momento como muy, muy peculiar en 2015 con un impacto muy importante. Creo que mantienen cierta actualidad y desde luego son emblemáticos. Yo los cuento. Yo por lo menos no he visto un caso como este, de meterle 12 millones de denuncias a un ciudadano de Balmaseda en particular, a 3 ciudadanos, uno de Balmaseda, un valenciano y otro más, que habían comprado un gusano de 0day por 6.000 euros y lo habían soltado desde su casa, infectando 13 millones y medio de ordenadores en todo el mundo. Fue posible tracear con Guardia Civil, Erchancha, etcétera, etcétera, etcétera. Fue posible tracear 12 millones de ordenadores, de los cuales se extrajeron 12 millones de conjuntos de evidencias y se le imputó, no sé, procesalmente la Audiencia Nacional, no sé cómo hacen esto, pero lo hicieron, cómo se le imputaron 12 millones de denuncias a una persona. Es un caso chulo. Es un antiguo alumno de esto también, el juez Velasco, de la Facultad de Derecho en este caso. Tenemos gente que hace cosas muy exóticas. Y en esta misma línea, en aquel evento teníamos también a director general adjunto de Europol, que hablaba de cómo el cibercrimen ha superado a todos los ilícitos, excepto al tráfico de armas, tráfico de drogas, personas, cualquier cosa asquerosa que se nos pueda ocurrir, que normalmente pues a una persona normal no se le ocurre,
genera menos dinero fraudulento, subversivo, que el cibercrimen. El tope de la gama. Y bueno, pues en esta misma línea, la referencia que comentaba, que desde luego se ha venido actualizando a un ritmo de un 25% al año. O sea, 300 millones de ataques informáticos en 2014, 25% cada año más de estrés, en este caso contra la red eléctrica, y de estrés, desde luego, en el presupuesto también, porque todo esto va parejo. Y luego un último eslabón débil, que era el tema de que el eslabón débil es la persona, y normalmente en nuestras sociedades esos eslabones débiles son o los muy pequeños o los más mayores, o nuestros veteranos o nuestros niños, con casos pues como este, de un ciudadano de un país de Europa del Este seduciendo en España a más de 100 niños a través de su móvil durante 3 o 4 meses, adquiriendo competencias de simulación e interpretación perfecta del lenguaje infantil. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de asquerosidad se ve muy potenciada. Es un crimen convencional, pero se ve muy potenciada con el hecho de la utilización de lo digital. Entonces, contra todo este frente de batalla también hay que trabajar. ¿Y cómo? Pues contando tenía yo aquí el discurso, contado con los mejores. Y dice, bueno, pues con el sector de los especialistas, porque ya está demostrado, no tiene sentido preocuparse uno mismo con personal propio. Tú puedes tener una cierta administración, pero es inabordable analizar 1 millón de malwares o defenderte contra 1 millón de malwares el 24 de diciembre de 2021, sabiendo que el 25 de diciembre ibas a tener otro millón o otro medio millón, porque Navidad igual era un momento muy especial. Es inabordable por un equipo humano. Lo tiene que abordar una organización especialista que luego provee servicios de seguridad sobre ese conocimiento. Aquí tenemos el caso de un doctorado nuestro, Iván, que ha sido, pues eso, el responsable de seguridad directamente bajo el CISO de Bankia y ahora de CaixaBank. Entonces, pues básicamente esto está inventado. Ser conscientes, dotarlo de un presupuesto y trabajar y aprovechar las ventajas. Este es el momento fundacional 2017 del Cyber Security Center en el País Vasco. INCIBE en Madrid tuvo momentos muy, muy buenos. Y desde luego es una iniciativa muy, muy potente, y con estos mimbres hay que trabajar. Evitar mucho el discurso pesimista, por ejemplo, como el de Bruce Schneier, que dice que el usuario es carne de cañón y que no puede hacer nada más que hacer backups. Evitarlo, mantener la calma, ser conscientes de dónde estamos, concienciarnos de que existe un eslabón débil y más allá de ese eslabón débil, en una organización, dotarnos de un presupuesto, buscar un colaborador de confianza y tener éxito en nuestros proyectos. Muchas gracias. Creo que ahora tenemos un pequeño turno de preguntas. Sí, Pablo, muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Tengo varias preguntas aquí anotadas para hacerte. Mira, la primera va motivada con este tema de la concienciación. ¿Cómo crees que, ya has dicho que es muy importante, cómo crees que puede repercutir económicamente en una empresa el tener una empresa concienciada, ¿no? Si digamos que es el eslabón más débil, ¿cómo puede afectar? ¿En qué grado lo que se invierta en concienciación no lo invertimos en luego daños mayores, ¿no? ¿Qué papel tiene absolutamente, radicalmente. Os cuento, yo creo que esto es de dominio más o menos público, os cuento lo primero que hizo Iván García, que le he citado hace un poco, cuando entró a gestionar la concienciación, en este caso en un banco. Se compró unos pocos cientos de pendrives muy bonitos, tenían que ser muy, muy bonitos, muy sexys, muy chulos, muy cookies. Les metió un pequeño software suyo, capaz de centralizar contra una máquina suya las respuestas, y lo soltó por la empresa. Soltó un par de pendrives en el baño, en el de chicos, en el de chicas, en el parking, en el ascensor, en la planta 1, 2, 3, se fue a varios edificios de la empresa, hizo lo mismo y sacó su estadística de, con un pequeño coste de esa campaña de concienciación, sacó una cierta estadística de cuántos usuarios de la empresa, de todos los perfiles, administrativos, directivos, cuántos metieron el pendrive en un ordenador de la compañía.
¿vale? Cuesta muy poco hacerlo. Nosotros hemos hecho la campaña de phishing, la hemos hecho con estudiantes de la uni, de la asignatura de seguridad. Cuesta poco hacerlo, hay que saber hacerlo, y la tranquilidad que te da es infinita. Nosotros, detectó que un elevadísimo porcentaje, prácticamente todo el mundo metió el pendrive. Porque ya se hace para que sea chulo, para que guste, para que sea sexy, del atleti o no sé, de lo que sea, ya se hace con vistas de que el eslabón débil es la persona. En nuestro caso, vimos cómo ciertos filtros de seguridad que tenemos en la uni, con los que muy bien gestionados, bueno, nadie puede estar contento en una empresa con cómo gestiona su seguridad. Pero nuestros gestores, les he visto dar clase y son muy buenos. Pero ciertos filtros con esta campaña muy concreta, que se hace muy fácil, vimos que ciertos filtros estaban funcionando mal y los corregimos rápido. Entonces, la relación esfuerzo-beneficio es importante. Pensemos en esa empresa que ha tenido que despedir en un ERTE temporal a 600 personas. Es muy fácil que un pendrive introduzca un ransomware que se propaga por todas las máquinas de la oficina. Eso es sencillo. Con lo cual, la relación coste-beneficio, dedicar un cierto presupuesto es prácticamente ya evitar ser negligente. Interesante, interesante la parte de las personas. Y luego tengo otra más que has hecho alusión a la colaboración, ¿no? A la colaboración de los malos y la colaboración de los buenos. En este sentido, ¿qué papel juegan los gobiernos y las instituciones, los organismos internacionales, pues en la protección de la ciberseguridad a nivel global? Sí, se hacen cosas, pero los malos no tienen límites. No tienen límites políticos, no tienen colores políticos, no tienen límites geográficos. Los malos, oye, necesito superar esto, te lo compra y punto. Y en cambio, los buenos colaboramos un montón, pero los esquemas de colaboración están hechos para que haya estructuras en los países, estructuras de seguridad, de gestión, administrativas. Esas estructuras a veces tienen unos interfaces que van fluidos, a veces no van fluidos. Entonces, cuesta, se tienen ciertas estructuras, pero cuesta. Por eso, sociedades en las cuales se establecen herramientas, agencias, pues como el Cybersecurity Center, eso está hecho más o menos a imagen y semejanza de Estados Unidos, cuando montó en su momento los CERT, los Computer Emergency Response Team, para de alguna forma dotar de un cierto privilegio rápido de actuación al sector especialista de la ciberseguridad, de manera que cuando a una fábrica le pasa algo, notificarlo rápido, notificar al resto. Si hay un proveedor que tiene que parchear algo, que comunique rápido ese parcheo, concienciar de todo eso, porque luego a veces aparece la vacuna, pero las empresas no se la ponen. Entonces el malo funciona igual. Es un ejercicio en el que hay que ser muy conscientes que la colaboración multiplica la seguridad. Pues Pablo, ya creo que con estas dos últimas preguntitas no hemos recibido más preguntas. Vamos a dar por finalizada tu ponencia, darte una vez más las gracias por estar aquí y emplazarte hasta otro Semantic Digital. Gracias a vosotros. Mucho gusto, un placer contar con vosotros siempre, sí. Muchas gracias. Nos vemos, Pablo.